Pues bienvenidos a la iglesia Heart Revolution. Gracias por tomarse el tiempo de venir y ser parte de algo muy diferente que mi esposa y yo hoy queremos compartir con ustedes. Así que bienvenidos a Casa Heart Revolution. Lo que voy a hacer en esta tarde es le voy a hacer a mi esposo algunas preguntas. Y en estas preguntas él va a compartir lo que Dios ha depositado en su corazón. Él va a ser honesto. Él va a compartir cosas que quizás solamente entre yo y él compartimos, pero hoy queremos que vean nuestro corazón. ¿Listo? Sí. Estamos listos y emocionados. Y la primera pregunta que te quiero hacer, baby, es ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón como pastor de este campus? Quiero que tú compartas con nosotros esas inquietudes que Dios ha puesto en tu corazón. La verdad son muchas y para empezar es un reto, pero a la vez es un gran privilegio poder ser la persona que junto con mi esposa nos ha llamado para pastorear este campus. Y en la jornada de todo eso entramos en diferentes etapas y diferentes experiencias. Es un deleite poder conectar con personas como ustedes y aún con las personas que aún no tenemos cercanía, queremos cerrar esa brecha. Es una jornada y es un proceso, pero en las pláticas antes de contestar tu pregunta, quiero dar poquito más énfasis o poquito más de por qué es lo que estamos haciendo hoy. No es nuestro interés hoy de simplemente traer otra prédica. Creo yo que una de las cosas que Dios nos está inquietando en nuestras pláticas es de que queremos ser más flexibles y obedientes al mover del Espíritu Santo. Queremos que la iglesia experimente lo que queremos experimentar o esperamos experimentar cuando venimos a la iglesia. Y la iglesia en general ahorita con nosotros Heart Revolution han pasado muchas transiciones, han pasado muchos cambios. Y quizás algunos lo han conocido o lo han sabido o lo han sentido y quizás otros no. Pero han sido cambios y transiciones de personas, de circunstancias, de programas, de discipulado. Y todo ha sido una jornada. Y desde que empezamos en esta última regreso de la pandemia, yo recuerdo que algo que le compartí al equipo y le compartí a mi esposa en nuestras pláticas desde que yo creo que Dios nos está llamando a ser una iglesia que no nomás hace servicios. Podemos ir a cualquier lugar donde hay multitudes y sin número de iglesias en cualquier esquina de Tijuana, y qué bueno. Qué bueno, en donde más se predica la palabra aún mejor. Pero algo que sí deseamos nosotros, y es donde quiero llegar con mi esposa en esta plática. Y me encanta lo que estás diciendo, que es que no nomás queremos tener servicios, porque muchas de las veces lo que nos ha sucedido es que tenemos un orden y a veces estamos más preocupados por el orden del servicio. Pero en estas pláticas que hemos tenido es importante el orden, es importante, pero más importante que el orden es dejar que el Espíritu se mueva conforme Él quiere moverse en nuestros servicios. Es lo que nosotros anhelamos hoy más que nunca, es de decirle: Señor, respetamos el orden, pero queremos que tu voluntad se cumpla y que podamos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo, porque eso es lo que más hace un impacto. Sí, y esta plática es exactamente por eso, porque Dios lo puso en nuestro corazón, y creo que es múltiples de layers, etapas de todo esto, porque nuestro anhelo es conocerles a ustedes. No queremos de ninguna manera, en ningún momento
que ustedes se sientan que no somos accesibles. Y hoy queremos compartir lo que Dios está ministrándonos de una manera muy diferente, con el plan de compartir varias cosas, pero también algo que quisiera que se llevaran en su corazón, que queremos que ustedes también conozcan de las pláticas que estamos teniendo, de lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, qué es lo que vemos para el futuro de la iglesia, qué es lo que vemos que está sucediendo ahorita en la iglesia, con personas que hemos perdido, con personas que están transicionándose, y todo eso es algo sano de la iglesia, es parte de la vida. Pero si no tomamos el tiempo de hacer algo como esto que platicamos, tenemos la tendencia de ser, lo dije en el primer servicio, algo como robots, sin emoción, simplemente otro servicio y otra prédica, y otro servicio y otra prédica. Y yo no quiero ser eso, yo no quiero ser tan robótico que no le doy el fluir al Espíritu Santo, manifestar, obrar y hablar a la iglesia. Eso es lo que queremos hacer hoy. Tu pregunta, mi amor, es ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está inquietando? Y lo más que Dios está inquietando en mi corazón, retándome a mí, que creo yo que al retarme a mí es también ayudarme a retar la iglesia en este punto, de creerle a Dios a otro nivel, de confiarle a Dios, de creerle a Dios. En otras palabras, de activar nuestra fe y creerle a Dios. Lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas es nuestra habilidad de creerle a Dios. No es suficiente venir a los servicios. Por eso los servicios son buenos, pero los servicios, si no está haciendo un impacto en tu vida, en ayudarte a creer y crecer en tu fe, entonces estamos fallándole al marco y no estamos produciendo personas que están creciendo en su fe para ser unos cargadores de la misión de la iglesia que transforman corazones. Y si no estamos rindiéndonos nosotros para aprender a creerle a Dios y confiar en Dios, y que nuestra fe sea activada y despertada, entonces nosotros estamos simplemente haciendo los movimientos de un cristiano y haciendo los movimientos que parecen ser buenos, pero lo que mueve la mano de Dios no es nuestra asistencia en la iglesia. Lo que causa los milagros de Dios, lo que causa que Dios se mueva en nuestras vidas, es nuestra fe activada en lo que Él puede hacer. Lo que causa la diferencia y lo que va a hacer la diferencia, babe, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro negocio, con nuestros hijos, en cualquier circunstancia, solamente va a suceder cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios. Punto. No va a ser por tus fuerzas, no va a ser con mi fuerza, ni va a ser por la fuerza de la iglesia. Porque si yo no aprendo a confiarle a Dios a otro nivel, yo inconscientemente voy a tratar de controlar la iglesia y controlar lo que sucede en la iglesia. Y quiero que te Profundice. profundices en esa parte. Gracias. Porque es muy importante de que tú puedas compartir que para ti puede ser un reto confiar en Dios, en ejercer tu fe, porque a veces es más fácil, y creo que muchos de nosotros luchamos con esto, es de que nos gusta controlar todo, porque al controlar sabemos que va a ser el resultado. Quiero que tú compartas con nosotros esa parte. ¿Cuántos son las personas que les gusta controlar? Mira, di la verdad en la iglesia. Ay, le vas a picar el ojo a tu vecino. Levanta bien la mano. ¿Cuántos les gusta ser los que controlan las cosas? Ándale, ahora sí. Hasta las dos manos, ¿no? Yo soy así. Me gusta controlar. Es una debilidad. Miren, el control no es malo, pero si no permites que Dios sea el que controle tu control, entonces es cuando tú intentas de controlar todas las circunstancias. Cuando no aprendemos a confiar en Dios, el resultado es de que nosotros sentimos que tengo que controlar eso. Si no aprendemos a confiar en Dios y descansar en quién Él es,
y descansar en la provisión de Dios y descansar en el mover de Dios, en la área donde no tienes fe, es la área que te controla a ti. Lo que diga lo repito. En la área donde no le estás confiando en Dios, es la área que te está controlando a ti. Y tú crees que estás controlando la circunstancia. La área en donde no le estás confiando a Dios es la área que te está controlando a ti. Es la área donde piensas tú que tú tienes que estar en control de la cosa. Cuando no le estás confiando a Dios tu matrimonio te está controlando a ti. Tus emociones, tu enojo, tu frustración, tus quejas, porque tú estás queriendo controlar lo que hace tu esposo, tú quieres controlar lo que hace tu esposa, tú quieres controlar lo que hacen tus hijos, tú quieres controlar lo que haces en el trabajo. En la área donde no le estás confiando en Dios, es la área que te está controlando a ti. Y cuando no confiamos en Dios, te voy a leer un versículo, donde no confiamos en Dios es donde no disfrutas de lo que Él ya hizo para ti. Y donde no confías en Dios, te conviertes en el esclavo de esa área donde no le estás confiando a Dios. Y si vamos a ver cambios en nuestras vidas, y si vamos a ver crecimiento en nuestra iglesia, algo que en lo que estamos platicando, algo que Dios me está enseñando, si no hay crecimiento interno de nuestra confianza y fe en Dios, no va a haber crecimiento externo en lo que es la iglesia. Porque Dios confía personas a una iglesia donde confían en Él. Dios confía familias, jóvenes, matrimonios, circunstancias, personas a una iglesia donde Dios es el que está en control de la circunstancia. Y yo no quiero, y la razón que estamos platicando con la iglesia de esta manera es porque yo quiero que ustedes sepan, no ando queriendo controlar la iglesia. Yo con todo mi corazón deseo que Dios es el que nos lleve, que yo sé que es lo que vamos a hablar, a un despertar espiritual. Yo quiero leerte un versículo que se encuentra en Salmo 37, versículos 3 y 4. Lo vas a ver en la pantalla porque quiero que lo leamos y quiero que veas Salmo 37. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad de Dios. En otra traducción dice, y disfruta y come de la fidelidad de Dios. Cuando tú comes de la fidelidad de Dios es cuando tú le estás confiando a Dios esa área de tu vida. Y si hay algo como iglesia, como personas que vamos de aquí en los próximos meses de hablar de cómo podemos crecer en nuestra fe en Dios, cómo podemos creerle y confiar en Él, lo que más necesitamos confiar, porque si no hay otro nivel de fe en nuestras vidas, vamos a simplemente disfrutar un nivel de la gloria y el poder de Dios cuando hay otros niveles de su provisión, hay otros niveles de su gloria, hay otros niveles de su poder, hay otros niveles de sus milagros, hay otros niveles de su presencia. Y si no tenemos cuidado, vamos a conformarnos con lo más básico, elementario de lo que es el cristianismo. Y yo quiero que como iglesia experimentemos, ¿qué es lo que Dios me está retando esto? Me gusta que dijiste ahorita que muchas de las veces nos conformamos. Yes. Porque conocemos esa área bien. Y pensamos que esto es suficiente, pero Dios nos quiere dar aún más. Dios quiere que podamos experimentar lo sobrenatural que Él nos quiere dar. Pero para poder experimentar eso, como hablabas, es necesario tener esa fe. Y miren, me encanta como Dios habla en su palabra, que Él solamente nos está pidiendo la fe como una semilla de mostaza. Y mientras yo miraba esta semilla, miraba una semillita pequeña. Pero esta semilla pequeña no se queda pequeña. Vemos que de esa semilla sale un árbol grande. Yes.
Y entonces si nosotros podemos tener esa fe, vamos a ver cosas grandes aquí en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestro matrimonio. Y me encanta porque esta es una área que platicamos tú y yo, que crecimos muy diferentes. Yo escuché por medio de mis papás, que gracias a Dios ellos están aquí, mis papás, de ellos escuché esto. Diario, era todos los días. Cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos como ganas de ropa nueva, porque eran momentos que estábamos pasando un tiempo difícil como familia. Se nos antojaba esa carnita riquísima, que a todos se nos antoja. Pero cuando abríamos el refrigerador, pues no había suficiente. Cuando abríamos el closet, era ropa que mi hermana me la había dejado a mí, o mi otra hermana se la dio a mi otra hermana, y así era. Pero me encantaban estas palabras que yo escuchaba de mi papá: Dios proveerá, Dios lo hará. Y cuando mi papá decía esas palabras cargaban un peso y una autoridad. Y comencé a aprender que esas palabras que mi papá estaba diciendo no eran solamente palabras, sino que eran unas palabras con fe, autoridad y seguridad de que su Dios, mi Dios, iba a suplir todas nuestras necesidades. Y cuando llegábamos de la escuela, mi papá llegaba con bolsas de mandado y nos miraba a los ojos y nos decían: les dije, Dios proveerá. Y cuando nosotros mirábamos eso una tras otra vez, es así ahora, gracias a Dios y a mis padres, que es así como yo vivo mi vida. Dios proveerá, babe. A veces cuando él se estresa. Sí, y esa es la lucha aquí. Dijimos que estaba en nuestra sala, porque esa es la lucha, porque yo no crecí en un hogar así. Y cuando ella me dice eso, tanto como quizás cuando lo escuchan de nosotros, hay un choque con lo que es la verdad de la palabra, con la manera que fuimos creados. Y es donde la realidad de que si creemos en lo que Dios te dice, porque tú estás diciendo cosas muy tremendas, muy, muy grandes, y esa es la plática que tenemos. Y el punto que queremos llegar es esto: ¿qué área en tu vida aún no le estás confiando a Dios? ¿Qué área en tu vida aún no le estás confiando a Dios? Que tú estás controlando, que te está robando el gozo, las fuerzas, la alegría. Estás estresado, estás cansada, porque no le estás confiando a Dios esa área de tu vida. Y entre más Dios nos da, es dependiente de nuestra habilidad de confiar en Él más. Tu habilidad de confiar en Dios es nuestra habilidad de seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Cuando mi esposa y yo nos sentamos aquí frente de ustedes y les hablamos y decimos cosas que hay más y Dios puede dar más, eso en una iglesia que está aprendiendo a confiar en Dios, hay aleluyas, hay amenes, hay gloria a Dios, dígalos, pastor, y sí, amén, yo lo creo. Pero cuando hay en nosotros un espacio de falta de fe, es difícil creer lo que se está hablando, aun cuando es la palabra de Dios. Y cuando me pregunta la pregunta, ¿qué es lo que Dios me está retando? Es: enséñale a la iglesia a confiar en mí. Enséñale a la iglesia a confiar en mí. Escucha lo que te estoy diciendo. Enséñale a la iglesia a confiar en mí. Y yo no sé en qué área quizás tú estás batallando, pero en la área donde tienes más estrés es la área donde Dios está pidiendo que confíes en Él. En la área donde te causa que pierdas el sueño en la noche es la área que Dios te está diciendo: confía en mí.
cree en mí. Y cuando nosotros nos reunimos los domingos en celebración, venimos porque estamos confiando en un Dios que está en control de nuestras vidas. Estamos confiando en un Dios que está en control de nuestra entrada y nuestra salida. Estamos confiando en un Dios que está en control de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Estamos confiando. ¿Y cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago? En aprender a confiar en Dios. Te lo voy a decir así. Lo que está fuera de tu control, reconoce que está fuera de tu control. Y confíaselo a Dios. Hay cosas que tú puedes hacer, pero hay cosas que están fuera de tu control. Y son esas áreas que tenemos que aprender a decir, ok, Señor, confío en ti. No voy a dejar que esa circunstancia cause un argumento entre nosotros. No voy a dejar que esa circunstancia que no puedo yo controlar cause que yo esté enojado, molesto, ansioso, deprimido, preocupado. Voy a aprender a confiar en Dios. Algo que me acuerdo es, nuestro pastor nos decía, lo que ves con tus ojos cerrados, un día lo vas a ver con tus ojos abiertos. Yes. Eso es fe. Y yo me acuerdo en muchas pláticas que hemos tenido, que compartimos, yo le decía, babe, lo que yo estoy viendo con mis ojos cerrados, yo lo estoy declarando que lo voy a ver con mis ojos abiertos. Y aunque quizás con mis ojos estoy viendo lo opuesto de lo que veo con mis ojos cerrados, eso aún me causa a mí aún declarar aún más con fe, lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver, porque hay poder en lo que yo digo, porque mis palabras tienen poder y autoridad. Cada palabra que yo digo, Sí. esa palabra, Yes. Dios la puso en mi corazón para yo hablarla y para que deje a Dios que Él accione en fe. Yes. Beautiful. Para la siguiente pregunta que quiero preguntarte, son en estos momentos que en la madrugada me levanto y escucho que estás clamando no solamente por tu familia, Yeah. por tus hijos, pero también escucho que tú estás clamando por la iglesia. Y son esas madrugadas donde Él se acuerda de cada uno de ustedes, donde yo escucho el nombrar sus nombres. Quiero que tú nos compartas en esas madrugadas qué le estás pidiendo a Dios para nuestra iglesia. Wow. Eso ya es muy íntimo porque si hay algo que está ardiendo en mi corazón, es por un despertar espiritual, es por experimentar un avivamiento, es por realmente ver la misión de nuestra iglesia no ser simplemente tinta en papel, sino ver milagros que se están viendo en la iglesia. Quiero que compartas aún más de ese avivamiento que tú quieres ver. Yeah. Me encanta, cuando hablo yo de avivamiento, quiero explicarles, y gracias, babe, cuando estoy hablando de un avivamiento, sí, claro, el don de hablar en lenguas y ese mover del Espíritu Santo, claro, pero aún más allá, mi clamor es ver tu familia restaurada, es ver familias que toman la decisión de servir a Dios con todo su corazón. Es ver jóvenes servirle a Dios, decirle no a la droga, decirle no a la pornografía, decirle no al alcohol, decirle no a las pandillas, y verlos aquí en la iglesia, altares llenos, ver jóvenes levantar las manos, ver un grito, escuchar un clamor de adoración aquí en la iglesia, de personas que han tomado la decisión
de decirle no al mundo y sí a su futuro, de decirle no a su pasado y sí al destino de Dios que Él tiene para ellos. Eso es mi clamor, esa es mi oración, de ver un despertar en los varones, que el corazón de ellos sea transformado a la casa, y el ver el corazón de los jóvenes regresar hacia sus padres, y ver los matrimonios y ver las familias juntas servir a Dios, y ver la iglesia llena de personas que han decidido en sus imperfecciones, decidido en sus errores y sus fallas, seguir confiando a Dios a lo máximo, de ver la iglesia abrazar la misión de la iglesia, de ver corazones transformados, de desarrollar su potencial y de avanzar el reino de Dios. El ver cómo el Espíritu de Dios toma control de la iglesia, y ver que las almas, las sillas estén llenas de hombres y mujeres y de familias que están llegando porque Dios está en su casa, porque Dios está hablando, porque Dios está moviendo, porque Dios está sanando, porque Dios está restaurando, porque Dios está levantando, porque Dios está limpiando y rompiendo cadenas. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, ese es mi clamor a Dios. Que dejemos de ser servicios y tengamos encuentros, que dejamos de simplemente reunirnos a las 12 o a las 10 y pensar que ya cumplimos con Dios. No, que haya un quebrantamiento en nuestro corazón, que caigamos en nuestras rodillas y nos sometemos a la voluntad de Dios, y que haya un cambio en nuestro pensar, y que veamos el cambio, y que veamos el fluir, y que arda en nosotros el deseo de levantar la Biblia y leer la Biblia, y apagar la televisión y leer más la Biblia, y orar a Dios y rendirnos y confiarle a Él, y prepararnos para que cuando entremos a la prisión y predicarle a estos varones y predicarle a esas mujeres que hay un camino mejor, que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que perdona, que cuando la sociedad les dice eres un error, te equivocaste, que hay un predicador loco como yo que vaya y les diga que Dios transforma corazones, que hay un mejor camino, que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que les perdona, que hay un Dios que está con ellos, que hay un Dios de la segunda oportunidad, que hay un Dios que escucha su clamor, que si ellos se rinden y le claman a Dios, Él aún puede restaurar su corazón y su alma y su familia. Ese es mi clamor por esta iglesia. Ese es mi deseo, esa es mi petición. Quiero ya dijimos que estamos en la sala. Ya estoy harto de jugar a la iglesia. Tú y yo tenemos un enemigo que no está jugando contigo. Él vino a robar, Él vino a matar y destruirte. Él no está jugando. Y a Él no le importa que vengas a la iglesia nomás. A Él no le importa que vengas y te sientes y escuches. A Él no le importa eso. Porque eso no cambia tu corazón. Eso no cambia una generación. Eso no sana tu matrimonio. Pero es un despertar espiritual. Que le digamos no al pecado y ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Romanos 12. Que por la misericordia, entiendo Pablo que le dice, como yo te digo, por la misericordia de Dios te ruego que entregues tu cuerpo como sacrificio vivo a Dios, que es tu culto racional, que es lo justo, que es lo correcto. Este mes de junio vamos a iniciar el ministerio de varones. Y yo quiero ver los varones. Ese es mi anhelo, baby, ese es mi anhelo. Yo les voy a ser sincero, varones. Yo me he detenido en iniciar este ministerio porque históricamente son las mujeres que más buscan a Dios que los hombres. Pero eso está fuera de orden. Tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza.
Y esta iglesia necesita varones imperfectos que sirven a un Dios perfecto. Eso es lo que yo estoy orando. Yo como tú, yo quiero experimentar un cambio. Y eso no sucede si no aprendemos a confiarle a Dios. Ya basta de ir de iglesia en iglesia. Ya basta de jugar a la iglesia. Pon raíces en la iglesia y da fruto en la iglesia. Cuando te guste o no te guste, cuando predique bien o no predique bien, pon raíces ya en la iglesia y sírvele a Dios con todo tu corazón, en las buenas y en las malas. Dale al Señor todo tu corazón, sírvele con lo mejor que tú tienes. Dale lo mejor a Dios. Vamos a servirle a Dios, vamos a creerle a Dios. Te necesitamos, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Estos son los momentos que hemos estado teniendo en nuestro sofá. Donde lloramos juntos. Porque sabemos que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Pero Dios nos está pidiendo otro nivel de confianza. Todos por fe. No es con fuerza y no es con ejército. Otros confían en su dinero, otros confían en sus trabajos, otros confían en sus caballos, otros confían en sus fuerzas. Pero vamos a confiarle a Dios y creerle que Él va a transformar el corazón de ese padre, de esa madre, de ese joven. Y solamente es a través del Espíritu de Dios. Es por fe. Es por fe de creerle a Dios. Ponte de pie, por favor. El 9 de junio es un miércoles. Y yo quiero platicar de esta manera con el equipo de esta iglesia. Yo te necesito. Hay lugar para ti. Yo le estoy hablando a hombres y mujeres que dicen: pastor, yo quiero eso. De lo que tú estás hablando, yo quiero eso. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Ya estoy harto de la religión. Estoy harto de confiar en mis fuerzas. Quiero confiar en Dios. Quiero rendir mi vida y experimentar a Dios a otro nivel. Ya no quiero ser visitante de la iglesia. Quiero ser un hijo, una hija de la casa. Y ya dejar lo que haya pasado en el pasado, en el pasado.
y servirle a Dios con todo nuestro corazón. Y esto lo digo para cada persona que escucha mi voz. Te lo digo ahorita. Yo te necesito. Independientemente del pasado. Yo me voy al futuro. Vámonos al futuro.